Valdebebas, pero la mayoría de jugadores llevan pues 10 días, 2 semanas como mucho con él. Entonces creo que necesita tiempo para encontrar las teclas y para conseguir bueno, motivar de verdad a sus jugadores. Creo que vimos un Madrid, por eso te digo que me sorprendió por partes, porque la primera media hora para mí es muy buena. Sí. Es una media hora de bastante fútbol, con Arda Güler muy protagonista, con Bellingham especialmente muy, muy protagonista, más allá del gol. Exacto. Creo que en un nivel físico, vamos, de lo que yo me inesperado, te diría, porque llegó el 12 de vacaciones y jugó a día 22, entonces son 10 días prácticamente de entrenamientos y yo le vi a un nivel espectacular, ya te digo, más allá del gol. Luego es verdad que es un Madrid que va de más a menos, pero que más allá del gol tampoco concede demasiado. Exacto. Me gustó muchísimo Konaté, me parece que de los fichajes fue el mejor, te diría, porque Ujú, Bernardo lo vi un poquito más apagado, ujú, Diomandé entró ya un poco tímido, Cucurella prácticamente, bueno, no tuvo demasiado tiempo para que le viéramos. ujú. Para mí fue el mejor Konaté y dejó una parte para Espi, ¿no? Que creo que pues demostró en 10 minutos lo necesario que era un perfil así en este Madrid. Ya se vio el año pasado con la salida de Joselu Sí. y creo que Mourinho tirará mucho de él, igual que tiró Ancelotti en su momento, Ujú. pero vamos, no para titular ni para ser una estrella, pero bueno, es un perfil que un equipo grande necesita siempre. No, eso desde luego. Oye, ¿te sorprendió que al final, con toda la rumorología que había habido sobre Guller, Bellingham, consiguieron una solución para los dos? ¿Es esto algo que él había proyectado en los entrenamientos? Pues mira, yo creo que lo que vimos es en parte lo que quiere Mourinho, y me explico, evidentemente es una frase tópica, evidentemente, pero me explico. Creo que Mourinho, bueno, por el contexto de estas semanas, por la información que tenemos y demás, creo que vamos a ver muy poco a Tchouaméni con Valverde. No por nada de la pelea, Ujú. sino por un poco por los perfiles y por lo que creo que puede querer Mourinho de sus jugadores y de las necesidades de este Madrid. Evidentemente en partidos grandes, contra el Atleti y el Metropolitano, contra el Barça, en partidos de Champions y demás, pues seguramente sí lo veamos, ¿no? Pero en la mayoría del resto de partidos, que son partidos en los que el Madrid tiene que dominar, que tiene que proponer, que tiene que tener Claro. ideas, que tiene que tener fútbol, creo que vamos a ver bastante poco ese Tchouaméni y Valverde que parecía fijo en los últimos 2 años, ¿no? Ujú. Siempre era Tchouaméni, Valverde y otro más. Tchouaméni, Exacto. Valverde y Camavinga. Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Tchouaméni, Valverde y no sé qué. Bueno, creo que ha descubierto el Madrid o se ha dado cuenta Mourinho, al menos por ahora, de que en partidos como el del Español o en partidos contra, pues, te diría que pues 15 de los 19 rivales que puede tener el Madrid en Liga, necesita algo más en el centro del campo. Y creo que ahí está el juntar a Güler con Bernardo Silva, Ya. juntar a Güler, liberar un poquito más a Bellingham en la creación de juego, ponerle más cerca de Mbappé, porque Ujú. si juegas con Tchouaméni, Valverde y Bellingham, Bellingham está demasiado alejado del área, a mi Claro. modo de ver, necesitas más de la construcción, entonces creo que ese primer 11, que a muchos nos sorprendió que estuviera Bellingham ya de inicio, pues habla primero de lo importante que es Bellingham para Mourinho, de lo importante evidentemente que son Vinicius y Mbappé, que no Sin salieron cuestión. sustituidos, pero te habla mucho de Güler y de Bernardo Silva, es decir, de tener esos perfiles siempre en el campo. Y creo que esa es una de las principales conclusiones de este debut, que creo que Mourinho en la mayoría de partidos va a ir más a tener a un perfil de un Güler o Bernardo Silva, Ujú. que no sea Güler o Bellingham, sino Güler o Bernardo fijos, un perfil así, y ya luego los demás. Ya. Sí, además que en una temporada tan cargada de partidos tampoco será raro que vayan alternando. Creo que los jugadores, Sí, ya lo comentaste, que van a... por lo menos el mensaje lo tienen, de que se va a necesitar no un 11 sino casi diría un 15 fijo. O sea, siempre hay 3 4 jugadores que van a tener que rotar por la carga de partidos, de hecho. sí, también es a ver cómo lo gestiona eso Mourinho, ¿eh? Porque me parece también que evidentemente el principal problema del Madrid este año es que tiene que ganar un título, es un problema de fútbol, que ya lo hemos visto este año, pero el tercer o cuarto problema de Mourinho y que para mí es capital es cómo gestionar a esta plantilla y a este Ya. vestuario. Este vestuario se le fue a Xabi Alonso, este vestuario se le acabó yendo a Arbeloa y me parece que tiene muchas piezas muy buenas, porque el Madrid
otra cosa no, pero una acumulación de nombres muy buenos lo tiene. Otra cosa es cómo esos nombres encajen en el campo, pero la acumulación de nombres lo tiene. Sí. Pero mira, el primer partido, Brahim no juega, Ya. Diomandé es suplente, Tchouaméni estaba lesionado, entonces no le contamos, Camavinga juega apenas unos minutos. Quiero decir, hay una serie de... Bueno, Rodrigo estaba lesionado, Endrick estaba lesionado, entonces no pero en cuanto estén todos, el marrón va a ser Claro. importante para Mourinho, porque ya lo ha dicho él, que va a llegar el momento de frustración para el vestuario y que lo más importante va a ser cómo el vestuario gestiona eso. Y yo creo que eso es un mensaje totalmente directo al grupo. Totalmente. Para mí es el primer mensaje que ha mandado Mourinho en su primera rueda de prensa, es ese. Más allá, evidentemente, de otras cosas que ha podido comentar, de la rueda de prensa del Día del Español, que habló de Vinicius, del bullying y todo eso. Creo que el mensaje directo al vestuario es la frase en la rueda de prensa previa, que fue su primera, de va a llegar un momento de frustración para el grupo y tenemos que saber cómo gestionarlo. Para mí eso es un mensaje, vamos, totalmente directo. Porque hay muchos jugadores en el Madrid que en los últimos meses pues han mostrado su frustración a los entrenadores que han tenido, ya sea Xabi Alonso o Arbeloa o incluso Ancelotti en los últimos meses también de su capítulo. Claro, es que este tipo de situaciones, al final, estamos acostumbrados al otro Mourinho que la solucionaba, vamos, de rapapolvo y no había ningún problema, pero ahora vemos a un Mourinho que efectivamente se da cuenta de que va a tener que pasar por lo mismo que Ancelotti, que Xavi y que Arbeloa, y a lo mejor ya no hay soluciones fáciles, sino que ahora hay que sacar el capote y vamos a ver cómo se lo toman, que es otra. ¿Tú crees que lo de no cambiar a Vinicius va un poco en ese sentido? Porque mucha afición del Real Madrid decía, jolín, pero al final también ha sucumbido, no le ha cambiado. ¿Cómo lo ves? A mí me sorprendió que Vinicius aguantara los 90 minutos, pero también lo puedo entender porque vas empatando a uno, es dentro del que para mí está a un nivel un poco irregular, es de los pocos jugadores que en el 1 contra 1 te puede crear una jugada de la nada, ¿no? Y yo creo que eso Mourinho lo valora, pero creo que a la vez es un mensaje también al propio Vini de te apoyo, de estoy contigo. Y la rueda de prensa posterior también es otro mensaje a Vinicius de te apoyo, voy a poner el pecho, aunque te digo también que no eres un santo y te digo también que tienes que aprender a gestionar el control de las emociones, ¿no? Para mí Mourinho le está queriendo en público defender y en público le da cariño y le da 90 minutos para que se siga sintiendo importante. Pero a la vez también me sorprendió eso, el cambio de Arda Güler, por ejemplo. Es un Mourinho que premia a Vinicius y evidentemente a Mbappé, que son sus dos grandes estrellas. Es un Mourinho que premia a Bellingham con la titularidad, a pesar de que llevaba solo 10 días entrenando. Es decir, un Mourinho que premia a sus tres grandes estrellas, pero a la vez es un Mourinho que en el minuto 60 quita a Arda Güler, que para mí yo no lo hubiera quitado, pero bueno, luego le acabó saliendo bien, pero para mí el rato ese que quita a Güler y tal, Madrid pierde un poco el centro del campo y pierde un poco el partido en esos minutos. Pero le acaba saliendo bien porque sale Spi y gana y los 3 puntos y al final solo se habla de la victoria. Pero creo que es un Mourinho que va lanzando mensajes. Y para mí el mensaje a Vinicius es te protejo y te defiendo y un poco actuando, casi te diría como ese primer Ancelotti con Vinicius, ¿no? Un poco casi como padre, como consejero, más que porque con Xabi Alonso como que pasaba un pelín de Vinicius, ¿no? Xavi, en ese sentido. Arbeloa era todo lo contrario, Arbeloa era casi un amigo, ¿no? Te permito todo y ahora pues, Mourinho creo que está en ese perfil. Abraham, ¿tú que conoces el día a día